Las calles de Venezuela le demuestran al dictador Nicolás Maduro, quien es el que realmente manda en el país. No son los policías, ni los militares, ni ningún cuerpo de seguridad del extranjero. En este video, te mostraremos quién es ese grupo que está causando tanto miedo al régimen chavista y en dónde se encuentra. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas al día de las próximas actualizaciones del mundo político y económico. Sin más preámbulos, comencemos. En febrero de 2024, el organismo electoral de Venezuela anunció una fecha crucial: el 28 de julio. Ese día, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. La razón de elegir esa fecha no fue una casualidad. La dictadura chavista eligió este día, coincidiendo con el 70 aniversario del nacimiento del dictador Chávez, buscando aprovecharse de la nostalgia de quienes aún anhelan al fallecido presidente. Pero había un motivo aún más siniestro: dar a la oposición el menor tiempo posible para unirse y elegir un candidato único. La cúpula chavista pensó que esta estrategia les garantizaría la victoria presidencial. En un principio, la táctica chavista parecía imbatible. María Corina Machado, quien había arrasado en las primarias de octubre de 2023, con más del 90% de los votos, fue inhabilitada. Luego, el régimen hizo lo mismo con Corina Lloris, quien se suponía la reemplazaría como candidata. Todo indicaba que el chavismo se robaría otra vez las elecciones, utilizando tácticas desmoralizadoras para quebrar la esperanza del pueblo. Pero el 19 de abril, algo increíble sucedió. Se anunció la candidatura oficial y unitaria de Edmundo González Urrutia. La marcha se llevó a cabo en San Fernando, donde la asistencia fue verdaderamente abrumadora. La población local, duramente afectada por la crisis económica y la inseguridad, salió en masa para expresar su apoyo a María Corina y su esperanza en un futuro mejor. La manifestación fue una clara señal de que el pueblo de Apure está dispuesto a luchar por un cambio real. Sin embargo, llegar a Apure no fue fácil para María Corina. El régimen chavista había obstaculizado las vías de acceso, intentando evitar su llegada al estado. Determinada a no dejarse vencer, María Corina optó por una ruta alternativa y llegó a Apure en una canoa prestada. Esta travesía simbolizó su compromiso y valentía. Pero también mostró la opresión del régimen, ya que los esbirros chavistas decomisaron la canoa y arrestaron a su dueño por haberla prestado a María Corina. Pero eso ya califica como trampa. Totalmente de acuerdo contigo, y eso es apenas una de las tantas barbaridades que los del gobierno chavista están haciendo. Pero su visita no quedó allí. Cojedes. Inmediatamente después de su marcha en Apure, viajó al estado Cojedes. María Corina Machado fue recibida allí con entusiasmo por cientos de miles de ciudadanos, quienes llenaron las calles de San Carlos. Desde tempranas horas de la mañana, la gente se congregó en el punto de encuentro, llevando pancartas y banderas de Venezuela. La marcha destacó por la participación masiva de jóvenes y familias enteras, las cuales coreaban consignas de libertad y cambio, reflejando un espíritu renovado de esperanza. A lo largo del recorrido, María Corina se detuvo en varios puntos para conversar con su pueblo, escuchar sus preocupaciones y prometer un futuro mejor. En su discurso principal, enfatizó la importancia de la unidad y la participación en el proceso electoral. La marcha en San Carlos no solo fue una demostración de apoyo a Edmundo González Urrutia, sino también una manifestación de rechazo al régimen actual y sus políticas opresivas. Pero ojo, el régimen chavista no se quedó de brazos cruzados. Los servicios de seguridad arrestaron a varios de los compañeros de campaña de María Corina, con el objetivo de hostigar a la oposición y al pueblo. A pesar de esto, su agenda no se detuvo, porque ella viajó al lejano estado Amazonas. Allí, la marcha recorrió las principales calles de Puerto Ayacucho, la cual fue destacada por la gigantesca participación de la población indígena, quienes también se unieron masivamente a la manifestación. Desde el inicio, la diversidad cultural de la región se hizo evidente, con representantes de diferentes comunidades indígenas, vistiendo sus trajes tradicionales y llevando pancartas en defensa de sus derechos. María Corina resaltó la importancia de proteger los derechos de las comunidades indígenas,
prometiendo un futuro más inclusivo para todos los venezolanos. Durante su discurso, hizo hincapié en la necesidad de reconocer y respetar la riqueza cultural y las tradiciones de los pueblos originarios, así como garantizarles el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Pero espera, no te detengas, porque te mostraré cuál fue la siguiente ciudad que visitó María Corina y que dejó de ser la favorita del chavismo. Barinas. Ni más ni menos que el estado Barinas, considerado la cuna del chavismo, puesto que allí nació el dictador Chávez. Pero lejos de lo que muchos pensaron, aquel estado se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia y esperanza. Desde primeras horas del día, más de 400.000 personas comenzaron a congregarse en las calles de la ciudad, preparándose para recibir a María Corina Machado. Con pancartas, banderas y consignas, los ciudadanos mostraron su rechazo al régimen y su deseo de un cambio verdadero. Cuando María Corina llegó al lugar, la multitud la recibió con vítores y aplausos, evidenciando el apoyo masivo hacia su liderazgo. En su discurso, María Corina reafirmó su compromiso con la libertad y la democracia, destacando la importancia de mantenerse unidos y luchar por un futuro mejor para todos los venezolanos. Habló sobre la necesidad de superar la opresión y la corrupción que han caracterizado al régimen chavista, y prometió trabajar incansablemente para lograr un cambio real y duradero. En cada visita que María Corina ha llevado a cabo, ha sido impresionante ver escenas conmovedoras, con centenares de jóvenes y adultos mayores, que abrazan a María Corina de manera contagiosa, en donde cada sentimiento era transmitido de persona en persona. También los vemos rogándole con lágrimas en los ojos, por la libertad del país, y promesas de un mejor futuro, en donde puedan acceder a un empleo para no pasar más hambre, y de que sus familiares regresen a Venezuela. Sus súplicas resonaban en el aire mientras ella los abrazaba y escuchaba con atención, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que debía encontrar una forma de ayudar a su gente y traer consuelo a aquellos que anhelaban el regreso de sus seres queridos. Espera, ¿me estás diciendo que hasta en la cuna del chavismo tampoco quieren al régimen? Eso es correcto, ya por ahí, te puedes dar cuenta del impresionante rechazo que toda Venezuela le está dando al régimen. Pero no te desvíes de la pantalla, porque aún hay más. Maturín. La siguiente visita de María Corina fue Maturín, la capital del estado Monagas. En aquel lugar, la líder fue recibida por cientos de miles de personas, que llenaron las principales avenidas de la ciudad. María Corina, en su discurso, enfatizó la urgencia de poner fin a las prácticas corruptas que han devastado la economía y las instituciones del país. Hizo un llamado a la unidad y a la participación en el proceso de cambio, destacando que solo a través de un esfuerzo conjunto, se podrá lograr una Venezuela libre y próspera. Lamentablemente, en aquel lugar, el régimen chavista ordenó cerrar los espacios comerciales en donde fue recibida María Corina, con presos incluidos. Pese a todo, las marchas no terminaron ahí, porque nos trasladamos con María Corina al estado del Tamacuro, ubicado en el extremo oriente del país. Delta Amacuro, tradicionalmente otro bastión del chavismo. Se produjo otra abrumadora marcha opositora sin precedentes. Comunidades enteras de cientos de miles de personas, incluyendo muchas de las minorías indígenas, se unieron para mostrar su apoyo a Edmundo González Urrutia. La asistencia masiva sorprendió a muchos, revelando un creciente descontento, incluso en las áreas que habían sido leales al chavismo. Los indígenas no paraban de vitorear a María Corina, quienes la abrazaron con lágrimas en los ojos, pidiéndole que les trajera la libertad, derecho que les ha sido negado durante tantos años. Estas escenas son un reflejo de lo que todo un país desea. ¿Te sientes cansado de las visitas que llevamos? Pues te cuento que vienen las mejores. Es el turno del estado Bolívar. Bolívar. La marcha en Ciudad Bolívar fue histórica, con centenares de miles de ciudadanos apostados en las calles, esperando a su líder a pesar de la lluvia. Esta región, conocida por su riqueza en recursos naturales, mostró un fuerte deseo de cambio, desafiando la percepción de ser un bastión chavista. Durante la manifestación, María Corina resaltó la importancia de una gestión transparente y responsable de los recursos naturales. Habló sobre cómo la corrupción y la mala administración habían devastado la economía de la región, y prometió implementar políticas que beneficien a todos los ciudadanos, en lugar de a unos pocos privilegiados. Anzoátegui. Seguido a ello, la líder opositora y su equipo se trasladaron al estado Anzoátegui,
cuya marcha fue impresionante, con una asistencia de más de 500.000 personas. Desde temprano en la mañana, la multitud comenzó a llenar las principales avenidas de la ciudad, mostrando un fuerte rechazo al régimen actual, y un apoyo decidido a María Corina y Edmundo González Urrutia, quienes fueron acompañados por caravanas con cientos de autos y miles de motorizados que se encargaron de respaldarlos y protegerlos. La energía de la manifestación fue contagiosa, con vítores y pancartas que reflejaban el clamor por un futuro próspero y libre. María Corina, en su discurso, habló sobre la necesidad de erradicar la corrupción y establecer un gobierno que realmente sirva a los intereses del pueblo. La marcha en Barcelona fue una clara demostración de que los ciudadanos están dispuestos a luchar por la libertad que les robaron desde hace 25 años. Impresionante, ¿verdad? Pues hubo estados con concentraciones aún más grandes. Y es el que viene a continuación. Valencia. En Valencia, capital del estado Carabobo, los chavistas destruyeron la carretera que une la entrada de la ciudad, con el objetivo de impedir la llegada de María Corina. Pero con mucha valentía, ella salió de su vehículo y consiguió entrar a pie a la ciudad de Valencia, en donde fue recibida por más de 800.000 personas. La participación masiva llenó centenares de cuadras, en donde vemos que, desde las azoteas y balcones, gritan en favor de ella. Lo cual demostró un rechazo rotundo al régimen y un apoyo incondicional a María Corina y Edmundo González Urrutia. María Corina, en su discurso, subrayó la necesidad de unidad y acción colectiva para lograr un cambio significativo en el país. Habló sobre la importancia de la participación ciudadana y la organización para enfrentar los desafíos que Venezuela debe afrontar. No sé tú, pero vislumbro un pueblo exhausto del yugo del chavismo, urgido de romper las cadenas que lo aprisionan y reclamar con fuerza la libertad que les ha sido arrebatada. Zulia. Días después, se unió a esta misma efervescente marcha, el estado más poblado de Venezuela. Sí, hablamos de la cuna del petróleo en el país. La marcha en Maracaibo fue una de las más espectaculares, con más de 1 millón de personas acompañando a María Corina. La multitud llenó las calles principales de la ciudad, creando una atmósfera de esperanza y resistencia. Presenciamos como miles de personas, desde balcones, techos, e incluso árboles, expresaron con banderas y pancartas su respaldo a la líder opositora, quien se ha convertido en la voz de un pueblo ansioso por conquistar la libertad. María Corina se dirigió a los ciudadanos con un mensaje poderoso de esperanza y resistencia. Habló sobre la importancia de mantenerse firmes y unidos en la lucha por un cambio verdadero. La región de Zulia, conocida por su espíritu indomable, mostró su firme oposición al chavismo y su apoyo decidido a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Y por último, pero no menos importante, es el turno de la capital musical de Venezuela, Lara. En Barquisimeto, la marcha fue una de las más grandes y significativas. Decenas de miles de personas se congregaron en las calles, llenando la ciudad de un espíritu de esperanza y determinación. Desde primeras horas del día, ciudadanos de todas las edades y sectores sociales se unieron a la manifestación, llevando pancartas y coreando consignas a favor de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. María Corina destacó la importancia de la unidad y la organización para lograr una transición democrática. En su discurso, enfatizó que solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado, se podría enfrentar y superar el régimen chavista. Un momento que destacó en la marcha en Lara, fue el desgarrador llanto de un joven de 15 años, el cual lleva 7 largos años separado de su madre, quien tuvo que emigrar a otro país y dejarlo en Venezuela. María Corina, con su corazón valiente y su determinación inquebrantable, se acercó a él y lo abrazó con la firmeza de quien lucha por la justicia y la esperanza. Sus lágrimas se convirtieron en un grito silencioso, que resonó en los corazones de todos los presentes, recordándoles que la lucha por la libertad es también la lucha de todos, por el reencuentro y por el derecho de abrazar a quienes amamos. Otro aspecto que conmocionó al país, fue que en aquella marcha María Corina se quedó hasta altas horas de la noche, acompañada de un pueblo que no se movió ni un segundo de sus lugares, para estar junto a ella. Sin embargo, la marcha no estuvo exenta de problemas. Esbirros del régimen chavista intentaron sabotear el evento, tratando de destruir la tarima, desde la cual María Corina se dirigía a la multitud. A pesar de estos intentos, los simpatizantes lograron proteger la estructura, y el discurso continuó sin mayores interrupciones.
demostrando la fortaleza del pueblo larense. Me huele a que los chavistas tienen miedo. Justo eso es lo que les está pasando. Los delincuentes al servicio del régimen están saboteando las marchas de María Corina, precisamente porque tienen terror de que ella saque a relucir la verdad del país ante el mundo. Pero el cambio ya es inminente. La reflexión que nos deja estas multitudinarias marchas es que queda claro que el régimen de Nicolás Maduro enfrentará una derrota inevitable en las elecciones presidenciales. No solo porque el régimen ha fracasado, sino porque todo un pueblo está unido, sin importar el estatus social, la profesión o las creencias religiosas. El deseo más grande y visible es la libertad y la justicia para toda Venezuela. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Estás de acuerdo en que el régimen chavista debe ser sacado del poder? ¿Piensas que la valentía de María Corina y el apoyo del pueblo venezolano es suficiente para derrotar al régimen de Maduro? Te espero en el próximo video. Hasta la próxima.